Él nunca leyó su último mensaje. Era el ultrasonido de sus hijas. 4 años después, las vio en el aeropuerto. Adrián Torres había construido su reputación sobre el control, la precisión y la negativa a permitir que cualquier persona o cosa lo distrajera de sus ambiciones. Cada día de su vida era una actuación cuidadosamente orquestada, un balance de éxitos y adquisiciones que no dejaba lugar para la debilidad. Su teléfono, siempre vibrando con mensajes y notificaciones, era una extensión de ese mundo. Cada palabra filtrada, cada conversación calculada por su valor potencial. Así que cuando un mensaje de Isabel apareció en su pantalla esa noche, su reacción fue casi automática. Echó un vistazo a su nombre. Sintió el agudo dolor de la discusión que habían tenido por última vez, y sin abrirlo, colocó el teléfono boca abajo sobre el escritorio junto a una pila de contratos a la espera de su firma. En su mente, lo que ella tuviera que decir podía esperar, o tal vez no importaba en absoluto. Cepichat había convencido de que ella era parte de un capítulo que ya se estaba cerrando, una distracción del imperio que aún estaba construyendo. Lo que no se dio cuenta fue que este no era solo otro mensaje en una larga cadena de conversaciones inconclusas. Este contenía una imagen que podría haber hecho añicos los muros que había construido a su alrededor, una revelación de un futuro que nunca se había permitido imaginar. Dentro estaba el ultrasonido, líneas en blanco y negro que formaban formas tanto frágiles como milagrosas, la prueba de las hijas que ya tenía y se negaba a conocer. Isabel había escrito solo unas pocas palabras con él, palabras destinadas a tender un puente sobre el silencio entre ellos, palabras que le rogaban que viera más allá de su orgullo. Pero él nunca presionó la pantalla, nunca se permitió ver. Para él, el mensaje era simplemente otro recordatorio de un problema que no quería enfrentar, y al ignorarlo, creyó que se estaba protegiendo a sí mismo. En cambio, en esa única elección descuidada, se condenó a sí mismo a años de vacío que ni siquiera reconocería hasta que fuera demasiado tarde. Mientras Adrián se enterraba en el trabajo, moviéndose a través del ritmo interminable de reuniones, contratos y sesiones de estrategia nocturnas, Isabel se sentaba sola, mirando la notificación enviada, esperando el pequeño indicador de que él lo había leído. Los minutos se estiraron en horas, las horas en días, y aún así no llegó nada. Cada mañana se despertaba esperando una respuesta, alguna señal de que él había abierto su corazón lo suficiente como para entender. Pero el silencio que regresaba era más fuerte que cualquier palabra podría haber sido. Colocó su mano en su estómago, susurrándole a las vidas que crecían dentro de ella, prometiéndoles que nunca se sentirían abandonadas, que nunca crecerían creyendo que no eran deseadas. La ausencia de su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Adrián, por su parte, pensó poco en ello. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto al ignorarla, que no podía dejarse arrastrar a enredos emocionales que lo debilitarían. Creía que un mensaje no leído no tenía sentido, solo otro intento desechado de alguien que ya no pertenecía a su mundo. No notó cuán a menudo sus pensamientos volvían a ella a altas horas de la noche, o cuán vacío parecía el silencio de su ático una vez que terminaba la jornada laboral. Sirvió otra bebida, se desplazó por informes y se convenció a sí mismo de que esto era lo que se veía a la fuerza: avanzar sin dudar, sin arrepentimiento. No tenía idea de que el arrepentimiento
ya estaba allí, esperando florecer, escondido en las palabras y la imagen que se había negado a ver. Y así el tiempo siguió. Se firmaron contratos, se construyeron torres, y los titulares elogiaron la despiadada eficiencia de Adrián Torres. Sin embargo, debajo de todo yacía el peso de ese mensaje sin abrir, un peso que ni siquiera sentiría hasta el día, años más tarde, cuando vio con sus propios ojos a las 3 niñas pequeñas que lo miraron con los mismos ojos azules que él veía cada mañana en el espejo. Solo entonces entendería que en el momento en que le dio la espalda al mensaje de Isabel, no solo la había ignorado a ella, había ignorado a sus hijas y, al hacerlo, había puesto en marcha una historia mucho más pesada que cualquier trato que pudiera hacer. Isabel se sentó en el borde de su cama estrecha, el resplandor del teléfono aún ardiendo en sus ojos, a pesar de que la pantalla se había oscurecido hacía mucho tiempo. Había enviado el mensaje con manos temblorosas, adjuntando el ultrasonido y escribiendo palabras que le habían costado cada onza de coraje que le quedaba. En su corazón, creía que una vez que él lo viera, una vez que Adrián se diera cuenta de que había más en juego que su imperio o su reputación, algo dentro de él se abriría, y el hombre que una vez había amado resurgiría. Pero a medida que pasaban las horas y no llegaba ninguna respuesta, el nudo en su estómago se hizo más profundo. Actualizaba su teléfono una y otra vez, mirando fijamente el pequeño icono que nunca se encendía, el que le diría que el mensaje había sido leído. Permaneció tercamente gris, y con cada minuto de silencio que pasaba, ella entendía más claramente que nunca que estaba sola. Los días siguientes fueron un borrón de emociones. Al principio, se dijo a sí misma que tenía que haber una explicación. Quizás él estaba ocupado con reuniones o viajando, o su teléfono se había extraviado. Se aferró a estas excusas, pero la realidad las destruyó sin piedad. Adrián nunca dejaba que nada se le escapara en los negocios. Notaba cada detalle, cada oportunidad, cada amenaza. Si hubiera querido leer su mensaje, lo habría hecho. Si hubiera querido responder, lo habría hecho. Esa verdad, simple y brutal, era imposible de negar. El hombre en el que había confiado su corazón, el hombre cuyos ojos azules una vez le prometieron seguridad y pertenencia, había elegido el silencio. Isabel lloró hasta que su cuerpo le dolió, pero cuando las lágrimas se fueron, la determinación tomó su lugar. No rogaría de nuevo, no enviaría otro mensaje al vacío. En cambio, dirigió su energía hacia la supervivencia, hacia la preparación para las vidas que venían, ya sea que Adrián eligiera reconocerlas o no. Las palabras del médico aún resonaban en su mente. Trillizas, 3 pequeños latidos parpadeando en la pantalla como luces frágiles, y aunque el pensamiento la aterrorizaba, también la llenó de una determinación que nunca había conocido. No había planeado esto, no había pedido que la dejaran sola, pero se enfrentaría al desafío porque no tenía otra opción. Los meses de embarazo fueron los más difíciles de su vida. Su cuerpo se esforzó bajo el peso de llevar a 3 niños, cada paso pesado por el agotamiento, cada día una batalla contra el miedo. Había noches en que se despertaba temblando, segura de que no podía hacer esto sola, segura de que se derrumbaría bajo la presión. Pero luego presionaba su mano contra su estómago y sentía el débil aleteo de movimiento, y el recordatorio de por qué estaba luchando le daba fuerza.
Trabajó tanto como su cuerpo se lo permitió, reduciendo horas cuando la tensión se hizo demasiado grande, confiando en la amabilidad de los vecinos en el pequeño pueblo al que había huido. Con cada mes que pasaba, el silencio de Adrián se hacía menos como una herida y más como tejido de cicatriz, endureciendo su corazón, enseñándole a pararse sin apoyarse en nadie más. Cuando llegó el día, fue un caos. La habitación del hospital estaba llena de médicos y enfermeras, voces superpuestas, máquinas emitiendo un pitido urgente mientras traían 3 vidas frágiles al mundo. Isabel estaba exhausta, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero cuando los gritos de sus hijas llenaron el aire, sintió que su pecho se abría con un amor tan feroz que borró cada duda. Sofía, Liliana y Emilia, 3 niñas idénticas con cabello oscuro y húmedo contra sus frentes y ojos azules penetrantes que parecían brillar incluso en la luz áspera del hospital. Mientras las sostenía contra ella, una por una, las lágrimas corrían por su rostro, no de dolor, sino de asombro. Les susurró a cada una de ellas que eran deseadas, que eran amadas, que nunca se las haría sentir como una carga. Esos primeros años se mezclaron en una neblina de noches sin dormir, tomas interminables y el malabarismo constante de 3 pequeñas vidas que la necesitaban por completo. Isabel trabajaba cuando podía, dormía cuando podía y aprendió a vivir de pura fuerza de voluntad. Cada sonrisa de sus hijas hacía que la lucha valiera la pena. Cada risita un recordatorio de que su vida aún tenía luz. Hubo momentos de desesperación, momentos en que las facturas se acumulaban o la enfermedad golpeaba, cuando la soledad la arañaba, pero nunca se arrepintió de su elección. El silencio de Adrián la había obligado a descubrir una resiliencia que nunca supo que poseía, y aunque el dolor de su rechazo perduró, ya no la definía. Para cuando las niñas tenían 4 años, Isabel había creado un mundo para ellas lleno de risas y estabilidad, incluso si carecía de lujo. Conocían cuentos para dormir y abrazos cálidos, no el dolor de la ausencia. Y aunque Isabel a veces se preguntaba cómo algún día respondería a sus inevitables preguntas sobre su padre, dejó de lado esas preocupaciones por el momento. Había sobrevivido a su silencio y había construido una familia sin él. Lo que no sabía era que el hombre que una vez ignoró su mensaje pronto vería su propia vida destrozada por la visión de lo que había perdido, y que sus caminos, por muy separados que parecieran, estaban destinados a chocar de nuevo. La vida de Adrián Torres. En esos 4 años fue un ascenso interminable por la escalera del poder, y sin embargo, cuanto más alto subía, más solitario se volvía el heredero. El mundo lo miraba y veía a un hombre que lo tenía todo: riqueza que abarcaba continentes, influencia que hacía que los gobiernos tomaran sus llamadas, y una reputación tan formidable que los rivales rara vez se atrevían a cruzarlo. Su imagen adornaba revistas, su nombre se susurraba con admiración y envidia en cenas de gala, y sus agudos ojos azules se convirtieron en un símbolo de éxito despiadado. Pero cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, regresaba cada noche a un apartamento que resonaba con el vacío. Sus paredes de vidrio reflejaban no el triunfo sino el aislamiento. Había silenciado a la única persona que lo había amado sin condiciones, y aunque se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta, el silencio de su ático contaba otra historia. Al principio, Adrián logró enterrar cualquier pensamiento persistente de Isabel bajo capas de trabajo. Se convenció de que ella había seguido adelante,
que cualquier mensaje que hubiera intentado enviar era solo otra súplica que él tenía razón en ignorar. Firmó contratos más grandes, expandió su compañía a nuevos mercados y se sentó en mesas con reyes y presidentes. Sin embargo, a veces, cuando el agotamiento pesaba sobre sus hombros, se encontraba desplazándose por viejas fotos de ella. Recordaba la forma en que su risa solía suavizar los días más difíciles, la forma en que sus ojos azules una vez lo miraron como si fuera más que su imperio. Esos recuerdos le llegaban como fantasmas, no deseados, pero persistentes, y no importaba cuántas veces los encerrara, regresaban. La ironía no se le escapó. Se había dicho a sí mismo que alejarse de Isabel significaba libertad, que rechazar cualquier futuro que ella llevara significaba que estaba preservando su fuerza. En cambio, lo que sentía más a menudo era el extraño peso de algo que faltaba. Había construido torres, pero no le daban calor. Se había rodeado de admiradores, pero ninguno de ellos sabía cómo tocar el vacío en su pecho. En las raras noches en que se permitía preguntarse, se cuestionaba si su mensaje había sido algo más que una demanda, si se había alejado de algo de lo que podría arrepentirse algún día. Pero el orgullo era una fortaleza que había construido demasiado alta, y no se permitiría bajarla. No fue hasta el 4º año que las grietas comenzaron a aparecer en esa fortaleza. Adrián estaba en un aeropuerto, regresando de otro trato sellado en el extranjero, sus pensamientos centrados en el discurso que daría a la Junta esa noche. La terminal estaba abarrotada, llena de viajeros que arrastraban equipaje y niños que reían, y él se movía a través de ellos con el paso desapegado de un hombre que se creía separado de la vida ordinaria. Y luego, como si el destino lo hubiera organizado con cruel precisión, la vio. Isabel. Su cabello rubio brillaba bajo las luces fluorescentes y se movía con la fuerza tranquila de alguien que había capeado tormentas. Su respiración se detuvo, pero antes de que pudiera procesar la visión de ella, sus ojos se posaron en las 3 pequeñas figuras que caminaban a su lado. 3 niñas pequeñas, de no más de 4 años, de la mano mientras seguían a su madre. Su cabello era oscuro, sus caras casi idénticas, y cuando una de ellas levantó la vista hacia él, Adrián se congeló. Conocía esos ojos, eran los suyos. 3 pares de ojos azules penetrantes lo miraron con inocente curiosidad, y en ese momento, los muros de su vida cuidadosamente construida se derrumbaron. El mensaje no leído se estrelló en su memoria como un golpe, y la verdad que había negado durante años estaba ante él, innegable y viva. No eran coincidencias, no eran extrañas, eran sus hijas. Por primera vez en su vida adulta, Adrián sintió que sus rodillas se debilitaban. El hombre que podía negociar tratos de miles de millones de dólares con calma inquebrantable. De repente se encontró incapaz de respirar. Se había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros años de vida, y ninguna cantidad de poder o riqueza podría rebobinar el tiempo. Su pecho se apretó mientras la culpa, aguda y asfixiante, lo invadía. Recordó cada excusa que había puesto, cada razón que había usado para justificar su silencio, y se dio cuenta de lo sin sentido que eran ahora. No solo había ignorado a Isabel, había abandonado a sus propios hijos. La mirada de Isabel encontró la suya, y la expresión en sus ojos fue suficiente para cortarle hasta los huesos. No había suavidad allí, ni calidez. Solo una furia tranquila y cautelosa,
nacida de 4 años de supervivencia sin él. Sostuvo las manos de sus hijas con más fuerza, su postura protectora, como si las protegiera del mismo hombre que les había dado la vida. Adrián quería hablar, explicar, rogar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí en medio del concurrido aeropuerto, viendo a la familia que había tirado a la basura pasar a su lado, como si no fuera más que un extraño. Esa noche, mucho después de que había regresado a su apartamento estéril, Adrián se sentó solo en la oscuridad, su reflejo en la ventana fracturado por las luces de la ciudad. Las caras de las niñas lo persiguieron, su cabello, sus ojos, la forma en que se habían aferrado a su madre. Por primera vez en años, admitió la verdad que había enterrado. Su imperio no significaba nada sin ellas, y aunque aún no sabía cómo, se juró a sí mismo que no se alejaría de nuevo. Las hijas que se había negado a ver lo habían encontrado, y ahora haría lo que fuera necesario para ganar incluso una pizca de su confianza. Adrián no podía borrar la imagen del aeropuerto de su mente. Cada detalle se reproducía con brutal claridad. La forma en que la mano de Isabel se había apretado alrededor de las 3 pequeñas, el muro protector que ella había construido con su cuerpo tan pronto como lo vio, y los ojos azules penetrantes de las niñas que le habían detenido el corazón con una sola mirada. Se sentó en las reuniones de la Junta, firmó contratos y estrechó la mano de los funcionarios, pero nada lo alcanzó. Las palabras se desdibujaron en sonidos sin sentido. Los números se convirtieron en formas indistinguibles en la página, y cada habitación parecía más fría que antes. Por primera vez en años, Adrián se sintió impotente, y eso lo aterrorizó más que cualquier adquisición hostil o escándalo inminente. Por la noche, cuando el silencio llenaba su ático, se servía bebida tras bebida, pero no encontraba consuelo en la quemadura del costoso whisky escocés. En cambio, miraba el brillante horizonte, recordando la forma en que una de las niñas había inclinado la cabeza, estudiándolo con curiosidad inocente. Esa mirada lo deshizo más de lo que la furia de Isabel podría haberlo hecho. No era juicio, ni odio, era simple asombro infantil, y sin embargo, llevaba consigo un peso que lo aplastó. Una vez se había convencido de que romper los lazos con Isabel era para proteger su libertad, para asegurarse de que nunca se debilitaría por las obligaciones emocionales. Pero ahora, parado en el precipicio de esta revelación, se dio cuenta de que la libertad no había sido más que una jaula. Se había encerrado dentro de su imperio, y al otro lado de los barrotes habían crecido 3 vidas que le pertenecían. Los días después del encuentro en el aeropuerto se convirtieron en un tormento. Adrián encontró excusas para pasar por esa misma terminal, con la esperanza de verlas de nuevo, aunque sabía que era poco probable. Les indicó a los investigadores privados que descubrieran dónde vivía Isabel, en qué se había convertido su vida, y en cuestión de días, tuvo las respuestas prolijamente dispuestas en una carpeta sobre su escritorio. Miró las fotografías más de lo que debería. Su garganta se apretó mientras estudiaba la vida que ella había construido sin él. Había una pequeña casa con pintura descascarada, un coche modesto estacionado enfrente y 3 niñas jugando en el jardín, sus risas capturadas en cuadros congelados. Isabel estaba entre ellas, su cabello recogido en un moño simple, su rostro grabado con fatiga,
pero también radiante de una manera que ninguna fotografía de él jamás había sido. Le golpeó con cruel fuerza que ella lo había hecho sola, sin su dinero, sin su apoyo, sin siquiera su reconocimiento, y había tenido éxito donde él había fracasado. Ella había construido una familia, la que la culpa lo carcomió sin piedad. Recordó las últimas palabras que le había dicho, la indiferencia con la que había desestimado sus miedos, el orgullo que lo había impulsado a ignorar su mensaje. Se había creído invencible entonces, intocable, como si el dinero y el poder lo pusieran por encima de las responsabilidades de los hombres comunes. Ahora entendía que no se había elevado por encima de nada, simplemente había caído más, en un vacío que lo dejó vacío y amargado. Había pensado que la ambición lo protegería, pero en realidad lo había despojado de lo único que importaba, y lo que lo empeoraba era que el daño no podía deshacerse. Esas niñas habían vivido 4 años sin él. Habían dicho sus primeras palabras, dado sus primeros pasos, celebrado cumpleaños y días festivos solo con su madre a su lado. Se había perdido todo, y nada de lo que hiciera podía devolvérselo. Una noche, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, Adrián condujo al vecindario donde vivía Isabel. Se estacionó calle abajo, su costoso coche brillando torpemente entre los modestos vehículos alineados a lo largo del bordillo. Desde las sombras las observó. Las niñas corrían por el jardín persiguiéndose, sus voces altas y musicales, mientras Isabel se paraba en el porche con los brazos cruzados, dando advertencias y risas en igual medida. Adrián agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, cada músculo de su cuerpo instándolo a salir, a cruzar la distancia y decirles quién era. Pero el miedo lo detuvo. Había enfrentado a salas de juntas de inversores hostiles sin pestañear. Había mirado a los competidores más despiadados de su industria. Pero esto, acercarse a la mujer que había traicionado y a las hijas que había abandonado, esto lo hizo temblar. Cuando Isabel finalmente guió a las niñas adentro, Adrián permaneció en el coche, su pecho vacío y adolorido. Se dio cuenta de que simplemente mirar desde la distancia no sería suficiente, que el dolor en su pecho no se desvanecería hasta que hubiera dicho la verdad en voz alta. Ya no le importaba el orgullo, la imagen, lo que cualquiera pudiera decir. Lo único que importaba eran esas 3 niñas y la mujer que las había llevado sola. Se susurró sus nombres a sí mismo, aprendidos del informe del investigador. Sofía, Liliana y Emilia, como si repetirlos pudiera invocar el coraje que necesitaba. Y mientras conducía de regreso a la ciudad esa noche, Adrián supo una cosa con absoluta certeza. El hombre que una vez ignoró un mensaje ya no podía permanecer en silencio. Tenía que enfrentar la tormenta que había creado, incluso si lo destruía, porque solo a través de esa tormenta podía esperar encontrar un camino de regreso a la familia que nunca había dejado de necesitar. Adrián pasó días reuniendo el coraje para acercarse, pero cuando finalmente llegó el momento, no fue nada parecido a como lo había ensayado en su mente. Había imaginado largos discursos, explicaciones cuidadosamente elaboradas, incluso disculpas que sonaban casi nobles. Pero cuando finalmente se paró frente a Isabel de nuevo, ninguna de esas palabras parecía adecuada, y todo el pulido del hombre de negocios que una vez había comandado salas de juntas enteras con una sola mirada, se desmoronó en polvo. Había llamado con anticipación, dejando un mensaje en su puerta, sin estar seguro de si ella siquiera respondería.
y cuando ella accedió a reunirse con él en una cafetería tranquila en el pueblo, casi se convenció de que no se presentaría. Pero lo hizo. Llegó con el cabello recogido, su cara sin maquillaje, sus ojos firmes pero cautelosos, como si cada paso hacia él fuera uno del que ya se arrepentía. El silencio entre ellos en la mesa era denso, y Adrián luchó por encontrar palabras que no sonaran como excusas. Isabel, sin embargo, no le dio la oportunidad de establecer los términos. Se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero aguda, mientras hacía la pregunta que le había quemado durante 4 largos años. ¿Por qué no lo leíste? Por un momento, Adrián no pudo respirar. Todo su cuerpo se tensó como si el peso del pasado se hubiera derrumbado sobre él en un solo instante. Abrió la boca y la cerró de nuevo, dándose cuenta de que nada de lo que pudiera decir borraría la verdad de lo que había hecho. Aún así, forzó las palabras a salir. Admitió que había sido un cobarde, que su orgullo le había hecho creer que podía simplemente ignorar las partes de la vida que lo asustaban, que había pensado que fingir que el problema no existía lo haría desaparecer. Su voz se quebró cuando confesó que se había equivocado, que no había pasado un día desde el aeropuerto en el que no hubiera sido perseguido por los ojos de sus hijas, mirándolo fijamente. Isabel escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Cuando finalmente terminó, ella negó con la cabeza lentamente. No puedes aparecer ahora y esperar que te abra la puerta solo porque te arrepientes, dijo. Sus palabras eran firmes, pero Adrián pudo escuchar el temblor de viejas heridas debajo de ellas. Estuve sola en cada cita con el médico, sola en esa habitación del hospital cuando nacieron, sola en cada noche sin dormir, cada rodilla raspada, cada pregunta que no sabía cómo responder. No estuviste allí, y ellas no saben que existes. ¿Entiendes lo que eso significa? Sus palabras lo hirieron más profundamente que cualquier derrota corporativa, y por primera vez Adrián sintió todo el peso de los años que había perdido. Trató de explicar que no quería borrar su fuerza o fingir que podía deshacer el pasado, pero que quería comenzar, por tarde que fuera, a estar presente en la vida de sus hijas. Le dijo que no tenía nada más detrás de lo que esconderse, que su dinero y su poder se sentían sin sentido sin ellas, y que lo daría todo si eso significara una sola oportunidad de ganarse su confianza. Su voz se quebró cuando agregó que no le pedía que lo perdonara por lo que le había hecho a ella, porque sabía que algunas heridas nunca podrían curarse, pero le rogó que no castigara a las niñas manteniéndolas alejadas de su padre. La conversación se acaloró. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de rabia y agotamiento. Lo acusó de tratar de reclamar un lugar en una historia que él había abandonado, de pensar que podía entrar y ser un padre después de años de silencio. Adrián no discutió. Dejó que su ira se derramara sobre él, porque sabía que ella merecía cada palabra. Durante años había vivido sin ser tocado por las consecuencias, siempre un paso por delante de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero aquí, frente a Isabel, se sentó despojado de todas las defensas, expuesto de una manera que lo hizo sentirse más pequeño de lo que nunca había sido. Finalmente, cuando la tormenta de su furia se calmó, un silencio frágil cayó entre ellos. Isabel se limpió las mejillas y dijo suavemente: «Ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellas, es solo una palabra. Si quieres cambiar eso, no soy a mí a quien tienes que convencer. Es a ellas.
y será mejor que estés listo para luchar por ellas más duro de lo que has luchado por cualquier cosa en tu vida. Ella se levantó para irse entonces, su mano apretada alrededor de la correa de su bolso, y Adrián supo que ella le estaba dando algo raro, una oportunidad, por muy pequeña que fuera, de demostrar su valía. Esa noche, Adrián se acostó despierto en su ático, mirando el techo mientras sus palabras se repetían en su mente. Por primera vez en años, sintió una extraña claridad. Su imperio podría desmoronarse, su fortuna podría desaparecer, y nada de eso importaría en comparación con la oportunidad de estar al lado de sus hijas. Sabía que el camino por delante no sería rápido ni fácil. Tendría que derribar muros construidos con años de ausencia y desconfianza. Pero también sabía una cosa con absoluta certeza. Por Sofía, Liliana y Emilia, no dejaría de intentarlo, incluso si le tomara el resto de su vida. El primer intento real de Adrián de entrar en la vida de sus hijas llegó un sábado por la mañana. Uno de esos días nítidos de principios de otoño, cuando el aire llevaba tanto calor como frío. Isabel había accedido de mala gana a dejarlo conocerlas, no en privado, sino en un parque lleno de gente, donde la seguridad de la distancia siempre estaba disponible para ella, si las cosas se ponían demasiado pesadas. Llegó temprano, su calma habitual reemplazada por energía nerviosa, paseando cerca de los columpios como un hombre que espera un juicio. Por una vez, la imagen pulida de un CEO parecía desmoronarse. Su traje reemplazado por un suéter simple y jeans, su cabello ligeramente desordenado, sus ojos traicionando la noche sin dormir anterior. Se parecía menos a un magnate y más a un hombre aterrorizado de fracasar en la reunión más importante de su vida. Cuando Isabel apareció, sosteniendo las pequeñas manos de 3 niñas que se parecían tanto que era como si hubieran sido cortadas de la misma estrella, Adrián casi perdió el aliento. Sofía, Liliana y Emilia llevaban chaquetas a juego, su cabello oscuro captando la luz del sol. Sus ojos azules se movían con curiosidad y risas. Se aferraron a su madre al principio, riéndose mientras intentaban adivinar quién podría ser el hombre alto que las esperaba. Isabel se agachó y susurró algo, su mano acariciando su cabello, y luego miró a Adrián con una mirada que llevaba tanto advertencia como rendición. Se hizo a un lado ligeramente, dándole espacio, aunque su presencia se cernía como protectora y testigo. Adrián se arrodilló para no sobresalir sobre ellas, sus rodillas hundiéndose en la hierba, sus manos temblando mientras las extendía sin expectativas. Por un momento, las niñas simplemente lo estudiaron. Una inclinó la cabeza, tal como lo había hecho en el aeropuerto. Otra se movió detrás de su hermana, y la tercera se mordió el labio en tranquila concentración. La voz de Adrián se quebró suavemente cuando dijo: «Hola, mi nombre es Adrián, pero pueden llamarme papá si quieren». La palabra se le quedó atascada en la garganta, como si fuera extraña para él. Sin embargo, se derramó con un anhelo que no pudo contener. Las niñas intercambiaron miradas, y luego, con la inocencia que solo los niños poseían, Sofía dio un paso adelante. Tocó su mano ligeramente, como si probara si era real, y luego susurró: «¿Te gustan los columpios?». La pregunta rompió la tensión. Adrián se rió, un sonido sin pulir y crudo, y respondió: «Me encantan los columpios. Quizás puedan mostrarme el mejor de aquí». En cuestión de minutos, los 3 corrían hacia adelante, tirando de él hacia el patio de recreo.
sus pequeñas voces llenando el aire. Los empujó uno por uno. Su corazón se hinchaba con cada grito de risa. Su pecho le dolía al darse cuenta de que se había perdido años de esto. Isabel se paró a distancia, con los brazos cruzados, observando cómo sus hijas aceptaban al hombre que ella había odiado durante mucho tiempo. No con cautela, sino con la simple apertura de los niños que anhelan ser amados. A medida que la mañana se alargaba, Adrián aprendió detalles que lo perforaron con alegría y dolor. Descubrió que a Liliana le encantaba dibujar animales, que Emilia quería ser cantante y que Sofía era la que siempre insistía en contarle a sus hermanas cuentos para dormir, incluso cuando estaba cansada. Hablaron de sus colores favoritos, su aversión al brócoli y los juegos tontos que inventaban juntas. Cada revelación era un regalo, pero también un recordatorio de todo lo que se había perdido. Escuchó atentamente, guardando cada palabra como un tesoro, porque sabía que por una vez nada importaba más que esto. Cuando llegó la hora del almuerzo, Isabel extendió una manta debajo de un árbol, y Adrián se sentó con ellas, torpe al principio, pero poco a poco se adaptó al ritmo de su charla. Una de las niñas se subió a su regazo sin dudarlo, agarrando un sándwich como si fuera lo más natural del mundo. Se congeló, con miedo a respirar, abrumado por el peso del pequeño cuerpo contra su pecho. Los ojos de Isabel se suavizaron por primera vez en años mientras lo observaba, aunque su expresión se endureció rápidamente de nuevo cuando él se encontró con su mirada. Ella no perdonaría fácilmente, y él no esperaba que lo hiciera. Pero el simple hecho de que ella hubiera permitido que este día sucediera lo llenó de una gratitud que no podía articular. A medida que el sol bajaba, Isabel reunió a las niñas y se preparó para irse. El pecho de Adrián se apretó de pánico. El miedo de que esta frágil conexión pudiera terminar tan rápido como había comenzado. Se puso de pie, su voz temblando mientras le decía a Isabel: «Gracias por hoy. No sabes lo que esto significa para mí». Ella sostuvo su mirada, su expresión ilegible, y respondió: «Tendrás que demostrar que no es solo por hoy». Con eso, tomó las manos de las niñas y se despidieron con la mano. Su risa aún persistía en el aire mientras desaparecían por el camino. Adrián permaneció en el parque mucho después de que se hubieran ido, sentado solo en el columpio, donde su risa aún resonaba. Por primera vez en años, no se sintió como un CEO o un rey de la industria. Se sintió como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad en algo que una vez tiró a la basura. Y mientras miraba el columpio vacío, balanceándose suavemente con la brisa, juró que no dejaría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Si le tomaba años de paciencia, humildad y persistencia, pasaría cada momento demostrando a Sofía, Liliana y Emilia que su padre no era solo un título, sino una promesa. La vida de Adrián comenzó a cambiar de maneras que no había anticipado después de ese día en el parque. Durante años había sido un hombre consumido por horarios, inversores y la incesante búsqueda de ganancias, pero ahora se encontraba reorganizando reuniones de la junta enteras solo para asegurarse de que podía asistir a un recital escolar o a una práctica de fútbol. Sus asistentes susurraban sobre lo inusual que era para él cancelar cenas con dignatarios extranjeros a favor de pasar una noche en un modesto vecindario suburbano. Sin embargo, a él ya no le importaba. Descubrió que el poder ya no tenía el mismo peso que una vez tuvo, porque cada vez que entraba en ese pequeño mundo que Isabel había construido, se daba cuenta de que era aquí donde la vida realmente sucedía.
Los rascacielos que había construido parecían más pequeños en comparación con la alegría que sentía cuando 3 pares de ojos azules se iluminaban a su llegada. Aún así, el camino no era suave. Isabel se mantuvo cautelosa, a menudo de pie con los brazos cruzados, como si le recordara con cada gesto que su confianza no era un premio que se ganaba fácilmente. Lo observaba de cerca, poniendo a prueba su paciencia, esperando a ver si su persistencia era genuina o solo otra actuación como las que había dominado en el mundo corporativo. Adrián no luchó contra su escrutinio. Lo aceptó, sabiendo que se había ganado cada onza de su sospecha. Cuando ella le dijo que podía unirse a ellos para cenar, pero solo si no traía nada más que a sí mismo, sin regalos extravagantes, sin intentos de comprar afecto, él obedeció. Esa noche, se sentó en su mesa de madera desgastada comiendo espagueti con sus hijas, riendo cuando una de ellas derramó salsa en su camisa y dándose cuenta de que esta comida simple e imperfecta significaba más que cualquier banquete al que hubiera asistido. Santiago, su mano derecha de confianza en la compañía, también notó el cambio. «Eres diferente», le dijo a Adrián una mañana mientras se preparaban para una negociación crucial. «Solías entrar en una habitación como si ya te perteneciera. Ahora pareces tener algo que perder». Adrián solo sonrió débilmente, sin molestarse en negarlo, porque por primera vez en su vida sí tenía algo que perder. 3 niñas pequeñas que se habían convertido en el latido de su mundo, y la mujer cuya fuerza lo intimidaba e inspiraba. Trabajó más duro que nunca, no para construir torres más altas o tratos más grandes, sino para asegurarse de que sus hijas nunca conocieran la inseguridad y la ausencia que él les había impuesto en sus primeros años. Las niñas, también, comenzaron a cambiar con su presencia. Al principio lo trataron como una novedad, alguien nuevo con quien jugar, pero pronto comenzaron a esperarlo. Le guardaron dibujos, corrieron hacia él en el parque y le preguntaron cuándo volvería. Una noche, Sofía se subió a su regazo y le preguntó si le leería su cuento favorito antes de dormir. Miró a Isabel en busca de permiso, y aunque sus labios se apretaron, ella asintió levemente. Sentado allí con el libro abierto y 3 pequeñas cabezas apoyadas en él, Adrián sintió una oleada de emoción tan feroz que casi lo deshace. Al principio tropezó con las palabras, pero para cuando llegó a la última página, su voz era firme, y cuando levantó la vista, encontró a Isabel mirándolo con una expresión más suave de la que había visto en años. A pesar de estos momentos, el peso de sus elecciones pasadas pendía pesadamente sobre él. Una tarde, mientras llevaba a las niñas a casa, Emilia tiró de su mano y preguntó con honestidad infantil por qué no había estado allí cuando nacieron. La pregunta lo hirió más profundamente que cualquier acusación, porque no había una respuesta que pudiera tener sentido para un niño. Se derritió, las lágrimas amenazaban, y susurró: «Porque cometí un error, el peor error de mi vida, pero te prometo que estoy aquí ahora, y nunca me iré de nuevo». Emilia lo miró por un largo momento antes de asentir y correr hacia adelante, pero Adrián cargó el peso de esa pregunta con él, sabiendo que le tomaría años demostrar la verdad de su promesa. A medida que pasaban las semanas, Isabel comenzó a notar las pequeñas consistencias en su comportamiento. Apareció cuando dijo que lo haría. Nunca se quejó cuando las niñas le exigían su tiempo. Aprendió los detalles de sus rutinas, recordando qué peluche necesitaba cada una para conciliar el sueño,
a cuál le disgustaban los guisantes y a cuál le gustaba trenzarse el cabello de manera diferente cada mañana. Estas eran cosas que una vez había descartado como triviales. Sin embargo, ahora eran sagradas para él. Pequeñas piezas de prueba de que finalmente se estaba convirtiendo en el hombre que debería haber sido desde el principio. Una noche, mientras las niñas dormían y la casa se quedaba en silencio, Adrián se quedó en la sala de estar mientras Isabel ordenaba la cocina. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, y finalmente rompió el silencio. «Sé que no puedo deshacer lo que he hecho», dijo, su voz baja y seria, «pero pasaré el resto de mi vida mostrándoles a ti y a ellas que puedo ser mejor. No el hombre que te ignoró, no el hombre que pensó que su orgullo importaba más que el amor. Quiero ser su padre, y quiero ganar la oportunidad de estar a tu lado, no como un extraño, sino como el hombre que debería haber estado allí todo el tiempo». Isabel no respondió de inmediato. Dejó el paño de cocina y lo miró a los ojos, su expresión ilegible, atrapada entre las cicatrices del pasado y la frágil esperanza de algo nuevo. Al fin, ella dijo, «No estás perdonado, todavía no, pero te veo intentándolo, y por ahora eso es suficiente». Adrián asintió. Una tranquila ola de alivio lo inundó. No era redención, ni absolución, pero era el primer paso real hacia algo que había creído perdido para siempre. Y mientras salía de la casa esa noche, el sonido de la suave respiración de su hija resonando en su mente, se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba persiguiendo un trato o un título. Estaba persiguiendo la oportunidad de ser digno de amor, y por eso nunca dejaría de correr. La primavera llegó en silencio, y con ella llegó una sensación de renovación que Adrián no había sentido en años. La agudeza del invierno se derritió, y a medida que los días se hacían más largos, se encontró a sí mismo bienvenido en más de los momentos que una vez le parecieron negados para siempre. Isabel todavía mantenía su distancia emocional, pero ya no le cerraba la puerta. Las niñas lo habían tejido en sus vidas diarias, y era imposible no notar la forma en que sus ojos se iluminaban cuando lo veían, la forma en que sus risas parecían más libres cuando él estaba cerca. Adrián se aferró a estos momentos, no con la desesperación de un hombre que intenta demostrar su valía de la noche a la mañana, sino con la devoción paciente de alguien que entendía que la confianza solo se podía construir día a día. Un domingo por la mañana, llegó para llevarlos a todos al zoológico. Las niñas zumbaban de emoción, tirando de sus brazos, señalando el mapa, exigiendo ver a los leones primero y luego cambiando de opinión a las jirafas. Adrián dejó que lo arrastraran en todas las direcciones, maravillado por la forma en que ahora no parecían conocer límites con él. Isabel caminó a su lado, su postura todavía cautelosa, pero sus ojos más suaves que antes, mientras observaba la escena desarrollarse. Por primera vez, se permitió imaginar que tal vez él no solo estaba de paso, que tal vez este hombre finalmente había elegido la vida que una vez rechazó. Más tarde ese día, cuando las niñas se desplomaron en la cama exhaustas, Adrián se quedó en la cocina con Isabel. La casa estaba tenuemente iluminada, tranquila, excepto por el débil zumbido del refrigerador, y el aire entre ellos palpitaba con algo no dicho. Finalmente rompió el silencio, su voz cruda. Solía pensar que ser fuerte significaba cerrar a la gente, mantener el control de todo. Pero ahora veo que la fuerza es resistir,
incluso cuando te asusta, incluso cuando duele. No quiero esconderme más. Quiero estar aquí, con ellas, contigo, si me dejas. Sus palabras no llevaban ninguna demanda, solo la verdad, y fue esa honestidad lo que hizo que el pecho de Isabel se apretara. Lo estudió por un largo momento, buscando en su rostro cualquier señal del hombre que una vez se había alejado. En cambio, vio sinceridad grabada en cada línea, arrepentimiento ensombreciendo sus ojos, y una especie de humildad que nunca había creído posible para él. Su respuesta fue tranquila, casi frágil. No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó, pero veo la forma en que te miran, la forma en que las miras. Te veo presentándote, y tal vez eso es suficiente para empezar de nuevo, no como éramos, sino como algo nuevo. Para Adrián, esas palabras eran más preciosas que cualquier trato que hubiera firmado, más valiosas que los miles de millones asociados a su nombre. Asintió lentamente, con un nudo en la garganta, y susurró: «Nunca dejaré de demostrarlo». En las semanas que siguieron, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que se sentían naturales, incluso inevitables. Adrián aprendió a trenzar el cabello con dedos torpes, hasta que sus hijas se rieron y corrigieron sus errores. Quemó panqueques los domingos por la mañana, pero siguió intentándolo hasta que la cocina se llenó de humo y risas. Se arrodilló en el suelo para ayudar con los rompecabezas. Se sentó en fiestas de té con animales de peluche y se encontró cautivado por la magia de su pequeño mundo. Con cada momento, las niñas se hicieron más seguras de él, y con cada mirada, los muros de Isabel se desmoronaron un poco más. La transformación no sucedió de la noche a la mañana, pero una noche, mientras el sol se ponía en vetas de oro en el cielo, Adrián se paró en el jardín, sosteniendo a Sofía en un brazo, mientras Liliana y Emilia se aferraban a sus piernas, riéndose incontrolablemente. Isabel se apoyó en la barandilla del porche, sus labios curvados en la más débil sonrisa, y en esa tranquilidad, Adrián sintió algo que nunca antes había conocido. Esto era el hogar. No el ático con sus vistas panorámicas, no la sala de juntas con sus interminables victorias, sino aquí, entre la risa de 3 niñas pequeñas y la presencia constante de la mujer que una vez había perdido. Se dio cuenta entonces de que la redención no se trataba de borrar el pasado, porque el pasado siempre permanecería. La redención se trataba de vivir de manera diferente ahora, de elegir cada día ser el hombre que ellas necesitaban, el hombre en el que Isabel finalmente podría volver a creer. Y a medida que el crepúsculo se posaba sobre ellos, Adrián entendió que aunque una vez había sido un extraño, aunque se había alejado del mismo mensaje que podría haber cambiado su vida, se le había dado una segunda oportunidad. Esta vez, no la desperdiciaría. Esta vez, se aferraría. Por primera vez en su vida, Adrián Torres, el CEO multimillonario que una vez se creyó intocable, se sintió verdaderamente rico. Y no tenía nada que ver con el dinero. Tenía todo que ver con el sonido de la risa de sus hijas y la frágil pero creciente confianza en los ojos de Isabel. Finalmente había encontrado el único imperio que valía la pena mantener, y pasaría el resto de sus días protegiéndolo.